Hola, bienvenidos a Canon. Hoy vamos a hablar del trabajo de la fotoperiodista Catalina Martín Chico. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Me gustaría partir desde lo más amplio, hablando del fotoperiodismo y por supuesto todos los sacrificios que también implica esta variante de la fotografía. Es una profesión, bueno, no sé en Chile, pero por lo menos en Europa una profesión muy precaria. Cómo buscar dinero para producir un reportaje, una historia. Además, ahora las revistas te encargan un reportaje y cuentan con menos y menos días de reportaje para que les cueste más barato. Muy difícil llevar un proyecto a cabo con profundidad. O sea que buscamos también pues, becas como este premio de Canon que me dio la posibilidad de trabajar un proyecto con varios viajes y pasar 3 meses en el terreno. Pero es más y más difícil poder tener esa oportunidad y además somos más y más numerosos en esta profesión, entonces menos revistas, más fotógrafos, o sea que es difícil encontrar financiación. El escribir historias a través de la fotografía, ¿cómo para ti ha sido de mucho interés también darle voz a aquellos que no han tenido voz, tanto hombres como mujeres, en realidades que para nosotros, sobre todo en Occidente, son atractivas pero son muy lejanas? Sí, pues eso es lo que efectivamente más me gusta en mi profesión, es contar historias que son desconocidas para la gente y poder ser como una ventana abierta a otro mundo, ¿no? Y sobre todo a comunidades o a minorías que no llaman la atención ni siquiera del propio gobierno, y eso me gusta como pues poder documentar y enseñar a la gente algo que no conocen y poder contar la historia de esa gente. Además que es muy a menudo es gente que al final pues admiro mucho, que son como mis héroes, ¿no? Gente muy valiente que tiene una lucha muy distinta de la nuestra y que me gusta enfocar en esas historias. Yo quiero hablar de la gente, de dar la voz sin voz. Es como contar la historia de ellos de manera más real y más auténtica. Y para eso pues me tengo que meter mucho. Yo tengo como mucho, me entrego mucho en los reportajes que hago. Paso mucho tiempo, yo estoy cada 2 o 3 días en el WhatsApp con la gente que he fotografiado, y también a nivel emotivo. Yo no soy muy objetiva, como que no creo que soy objetiva, me meto demasiado, o sea que estoy muy cerca de la gente y no tengo ideas preconcebidas, no les juzgo, intento ser lo más auténtica posible cuando cuento las historias. Por eso las cuento con tiempo si puedo, vamos, si se puede. Respecto a Yemen, que has tenido la oportunidad de viajar muchas veces, ¿qué quisiste retratar y representar a través de tu lente en estas mujeres? Pues me enganché con 4 hermanas que cada vez que yo iba a Yemen con un encargo de una revista las veía y año tras año pues, pude documentar un poco qué es tener 20 años en un país tan conservador, 20 años, cómo ser femenina, cómo empezar tu vida amorosa, cómo ser mujer en un país donde nadie te ve. Eso para mí ha sido algo que me ha planteado mucha reflexión. Las mujeres, por ejemplo, esas hermanas se pintaban los labios y después se ponían el velo. Y yo pensando, bueno, yo haría, ¿cómo sería yo femenina si nadie me viera? ¿Somos mujeres porque tenemos la mirada de los demás o somos mujeres de todas maneras? Eso me interesó y eso es lo que quería yo documentar con esas chicas. Cómo ven ellos a los hombres, cómo los hombres le ven cuando no ven a nadie. Siendo mujer sentí que yo tenía una ventaja comparado a un hombre fotógrafo. Es decir, que yo podía ir detrás de la puerta y se podían quitar los velos y podía yo ver las mujeres que están detrás de esos velos. Y yo siempre me han preguntado si es distinto una mujer que un hombre fotógrafo, si es más complicado ir a esos países. Y la verdad para mí ha sido una ventaja más que otra cosa, porque
pues puedo estar con ellas. Ningún hombre fotógrafo puede ver cómo es una mujer yemenita, cómo es el pelo de una mujer yemenita, la cara, solo los ojos, ¿no? Entonces, para mí me ha gustado trabajar en ese tema de mujeres en ese país, porque primero muy pocos fotógrafos han interesado ese país y aún menos mujeres. Entonces, tenía como esta misión, digamos, de poder contar esas historias. Tengo entendido que por ese proyecto de las mujeres en Yemen tuviste también una visa humanitaria. ¿En qué consistió eso? Fue un premio en Visa Polymatch sobre la revolución yemenita. 2011. 2011, en la primavera árabe en Yemen. Pero es verdad que también trabajé en las mujeres porque se destacaron en esa revolución, como que tuvieron un papel importante, y después una de las mujeres que se rebelaron tuvo el Premio Nobel de la Paz, Tawakkol Karman tuvo el Premio Nobel. Que una mujer yemenita tenga el Premio Nobel fue excepcional, y las mujeres estaban manifestando mucho, se quedaban en la plaza donde estaban todos los revolucionarios, y fue algo bastante nuevo para ese país. Nahual, Zulma, Olga y todas las demás. ¿Qué es lo que representan esos nombres, Catalina? Yo quería darle un título a esa exposición tan íntima como me gusta fotografiar a esas mujeres, me gusta estar cerca de la gente, ¿no? Y no quería darle un título de las mujeres en el mundo. Quiero como que la gente es como tú y yo. Es como que todas tenemos algo así. Quiero ponerles un nombre porque se llaman de un nombre, no es una mujer, es ella, ¿entiendes? Y ella de cada parte del mundo. Por ejemplo, Nahual. Nahual fue una chiquilla en Yemen que tiene 9 años y que se tenía que casar con un hombre de 80 años. Bueno, se tenía que casar con el hijo de ese hombre que tenía ya 34, 35 años, y los padres dijeron que sí, y al final el padre dijo, oye, yo soy viudo, o sea que me la guardo para mí. Y la niña dijo, no, por favor, no, y al final los padres, bueno, pues aceptaron que no se case con el man, pero como el man había prestado dinero para las operaciones de la madre, ellos les debían dinero, era o el dinero o Nahual. Y entonces se tuvieron que escapar y vivían en un lugar así pequeño, una casita, y esperaban ahí años y años antes de que poder salir y vivir normalmente, porque si no la niña se tenía que casar con un hombre de 80 años. Bueno, eso es también la vida. Antes me preguntabas, las mujeres de Yemen, los matrimonios forzados y los matrimonios muy temprano es también algo... Sigue siendo la realidad. Sigue siendo la realidad. Ahora están como intentando empujar la edad mínima de matrimonio, pero todas esas muchachas no deciden con quién se casan. Eso es verdad que es algo muy corriente en el mundo, no solo en Yemen, en muchos países. Tenemos mucha suerte nosotros de poder enamorarnos. O elegir al menos. Elegir con quién nos casamos. Sí. Olga es una de las FARC colombianas. Bueno, está en la exposición, yo la conocí el año pasado, es una de las primeras guerrilleras FARC que se quedó embarazadas después del proceso de paz, después que el acuerdo de paz fue firmado, y ha tenido una vida muy especial, ha estado en la calle, su mamá la dejó fuera a los 7 años y a los 11 años ella entró en la guerrilla, después de haber sido abusada por el padrastro, bueno, vidas un poco así difíciles, y ella a los 11 años se metió en la guerrilla. Y hasta ahora que tiene 30 y que se quedó embarazada, y la seguí este año, y este año encontró su hermano que no había visto de toda la vida, y el reencuentro con su hermano se hizo conmigo, y su hermano pasó toda su vida siendo militar y peleándose con las FARC, y ahora él con su mujer y sus hijos se vienen a instalar a un campamento FARC para vivir con Olga. Historias increíbles. Partamos como nace el proyecto de Colombia. Pues leyendo un artículo que efectivamente decían que muchas mujeres estaban quedando embarazadas ahora que firmaban la paz, y me intrigó. Entonces yo fui una primera vez antes de ganar el premio Canon,
Fui con mi propio dinero, esas cosas hago muy poco porque tenemos poco dinero los fotógrafos. Pero como iban a devolver las armas las FARC a finales de mayo del año pasado, dije, tengo que ir antes de que devuelvan las armas, antes de que salgan del campamento, para poder contar la historia visualmente. Hay que entender, para que la gente entienda que estas mujeres que tienen los bebés eran guerrilleras, tienen que verlas en uniforme, con armas o sin armas, pero por lo menos en las tiendas de campaña, en la selva, en la misma manera que han estado viviendo medio siglo. Entonces yo fui primera vez y ahí me encontré con mujeres efectivamente embarazadas por todos lados. Efectivamente, estas mujeres durante toda la guerrilla no podían tener niños porque era la regla del ejército. Y las que se quedaban embarazadas pues tenían que abortar. Otras podían dar a luz en la selva, pero tenían que abandonar el niño. Entonces la paz pues trajo esta esperanza de poder ser madre y ya no tenían planificación, entonces se quedaron todas embarazadas al mismo tiempo. Y las mamás también reencontraron a las familias y reencontraron a los bebés, bueno, los bebés que ya no eran bebés, que tenían 10 años, 15 años, y reunieron la familia. Entonces fui la primera vez y gané el premio Canon, y el premio Canon me dio la oportunidad de volver y de contar pues, que los campamentos donde están las tiendas se han vuelto pueblos en casas así todas iguales, que han reencontrado los hijos, que han reencontrado los padres, que la mitad de los guerrilleros se han ido en la familia en las familias, en las casas de las familias, están yendo a ciudades incógnito, intentando rehacer una vida, qué van a hacer, qué trabajo pueden hacer, bueno, entonces todo este proceso de paz era muy interesante poder ir 2 veces para poder contarlo. Otro proyecto bien interesante donde te centras también en las mujeres, o las muestras son justamente esta comunidad que siempre nos recuerda a un siglo pasado, muy antiguo, básicamente también trabajando a través de la agricultura, que son los Amish. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Eso fue un encargo de una revista, o sea que fue otro trabajo, fue un trabajo que fue en un tiempo más limitado. Pero igual fue complicado porque es una comunidad mezclada a los americanos, totalmente, pero muy cerrada. Y me di cuenta que sobre todo cerrada con la fotografía, o sea que me lo pasé bastante mal intentando contar la historia. Pero tuve suerte y me abrieron las puertas y pude sacar unas fotos de familias, que son familias efectivamente que pararon en una vida del siglo XIX. No tienen electricidad, no tienen coches, viven de la agricultura pero sin ninguna electricidad, con animales, y no tienen televisión, no tienen móvil, no tienen... O sea que en el mundo en el que vivimos y están a 1 hora y media de Nueva York, cosa que es impactante, ¿no? Pero muy interesante también pues documentar igual una comunidad que está poco documentada, pero ahora lo entiendo por qué, a nivel de fotos, porque no dejan entrar. No, como que el retrato está prohibido en los Amish, o sea que no ves ninguna foto en la casa de la gente. Lo único que tienen, por ejemplo, el retrato familiar es los nombres de todas las personas de la familia con las fechas de nacimiento. Ese es el retrato de la familia. En tu caso, Catalina, cuando no han sido encargos, sino proyectos propios, ¿te ha pasado que en el terreno has cambiado la mirada y el punto de vista de la idea original que tenías pensada? ¿Que te has sorprendido con algo? Sí. Por ejemplo, voy pensando, voy a contar esta historia y llego y la historia es distinta, un poco distinta. Y la verdad que me gusta mucho cuando es eso. Porque digo, Ana, pues mira, me has enseñado algo que yo no sabía y esto pues lo voy a utilizar para enseñar también a la gente que pensaba como yo, a lo mejor. En Irán me ha pasado y mi historia no era falsa, sino que añadí un capítulo más. Y dije, todo el mundo me está hablando de este tema, pues entonces lo voy a añadir y no lo tenía pensado antes. Catalina, a tu juicio, ¿cuál es el hilo conductor o la gran historia que hay en Nahual, Zulma, Olga y todas las demás? Historias de mujeres como tú y yo, pero en todas partes del mundo.
no quiero... yo he armado la exposición de varias historias, ¿verdad? No es una historia común, no es como mi... quiero contar la historia de las mujeres en el mundo, no es mi objetivo. Pero siendo mujer y poder acercarme a las mujeres, como es una ventaja, como con las FARC, por ejemplo, como puedo dormir al lado de ellas, me pueden contar cómo fue el aborto. Eso, para mí yo veo que siendo mujer tengo esa ventaja y la tengo que... pues tengo que utilizarla para poder contar mejor las historias. Pienso que un hombre fotógrafo podía haber hecho la historia de las FARC, pero no podía, la mujer no le hubiera contado cómo fue el parto a los 6 meses en medio de la selva, cómo enterró el bebé al lado de la caleta. Me imagino que no podría tener esa intimidad. Y eso me gusta mucho en mi profesión, poder utilizarlo. Pero no significa que no cuento historia de hombres, no cuento historia de ancianos o historia de niños. Pero me gusta que ahora, pues aquí en Chile, poder reunir todo este trabajo y de manera lo más íntima y auténtica posible. Catalina, no es la primera vez que estás en nuestro país, en Chile. ¿Cuál es tu vínculo también con nuestro país y si es que hay alguno vinculado con la fotografía? Bueno, yo vine de turista en este país en la época que viajaba sin hacer reportajes, que eso ya no me pasa. Y vine al principio de mi carrera a Concepción, a un orfanato. Me pasé un mes y medio viviendo en el orfanato con niños para cuidarles y empecé a sacar fotos. Y creo que fue mi primer reportaje, que después hice una exposición con esas fotografías en Nueva York y de ahí empezó un mini documental sobre los orfanatos. Después me fui a África, a otro orfanato, me quedé un mes y medio ahí en el orfanato y después expuse este trabajo y después eso también me llevó a Yemen, en otro orfanato, y así empecé mi trabajo de fotoperiodismo. O sea que al final mi primer reportaje fue en Chile. Excelente. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias a ti. Muy bien.